mesas y la participación era mucho más bajita, entonces calcula que el número total de personas que habían votado estaba por debajo de los 2 millones y de pronto hay un salto gigantesco y esto tiene que ver con sistemas de información, tiene que ver con su página web y no puede pasar que a la mañana siguiente, cuando la gente quiera averiguar municipio por municipio cómo les fue, no se pueda entrar a la página de la registraduría, Santiago. Pero además de eso, Juan, que sí es verdad que estábamos acostumbrados a todas estas elecciones a tener una aplicación que era muy ágil en los resultados, que se actualizaba de manera muy veloz y con 200.000 millones de pesos de inversión para toda la logística, uno nos explica por qué tuvimos que ver esos resultados a través de unos PDF en una página web que se cayó, como decía Daniel, y no en una aplicación en vivo. Es que mire usted las suspicacias que genera. Mire usted las suspicacias, porque mucha gente hizo el ejercicio que aquí nos referían algunos de ustedes en una pregunta, o el propio Daniel Briceño, al mediodía informó que iban 300.000 personas, al ratico dijo que iban 1 millón, y luego aparecieron 3 millones de votos. Y la gente no podía tener acceso a la aplicación. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que el señor registrador es un hombre honorable, pero aquí hay un tema de fondo. Así no pueden ir a la elección presidencial. Y, por ejemplo, los temas de Congreso eran temas de mucho interés dentro del pacto histórico. Ya vamos a compartir con ustedes cómo quedó la votación en las listas de Congreso. Hay una enorme sorpresa política. Hay una nueva figura de la izquierda que en términos de Congreso arrasó con muchos de sus contendores, que llegó a una cifra muy impresionante para una consulta de Congreso. Anoten este nombre porque va a dar mucho de qué hablar. Fue el que ganó con una votación muy grande la consulta del pacto histórico en el Senado. Es el senador Pedro Flores, un senador muy cercano a Armando Benedetti, muy cercano al clan Torres, que se había visto envuelto en una denuncia muy fuerte del representante Juan Carlos Lozada por intervención de una agremiación de artistas, pero se vuelve una figura determinante en el pacto histórico y su nombre para muchos no estaba en el radar. Se llama Pedro Flores. Anótense ese nombre. 7 de la mañana, 6 minutos. Saludamos a esta hora al exdirector de la UIAF y experto en todos estos temas asociados con las listas internacionales, su efecto financiero. Fue el representante de Colombia en Gafisud, que es el mecanismo de acción financiera de Sudáfrica. Fue el secretario técnico de la Comisión de Coordinación para el Control del Lavado de Activos, don Alberto Lozano Vila. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Juan, y a todo su equipo, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Doctor Alberto, le quiero preguntar por la razón por la cual entra Gustavo Petro a esta lista. El resultado es que quedó en el mismo club oprobioso de Nicolás Maduro y de Daniel Ortega, dos narcodictadores, pero ingresó por razones distintas y entiendo que con una norma distinta. ¿Cuál es esa circunstancia de ingreso de Gustavo Petro a la lista Clinton? Pues yo creo que podemos hacer muchos análisis los próximos meses, pero hoy sabemos muy poquito. Este proceso empieza con una lista, es una lista muy escueta. Muchos la vieron y la pudieron descargar de internet. Aparecen 4 nombres. Aparece que esto está relacionado con una orden ejecutiva, ¿sí? Aparece ahí el número 14059, pero no dice mucho más. Y con eso los bancos tienen que salir a buscar en sus bases de datos a estas personas. Pero hay un comunicado de prensa que no tiene efectos legales, es un comunicado de prensa, en el cual se nos detallan cada uno de los individuos y qué hizo. Y la verdad es que los Estados Unidos ha venido construyendo un arsenal de lo que ellos llaman sanciones dirigidas, porque ellos no quieren afectar a todo el país, ellos quieren afectar solamente a unos ciudadanos. Entonces, esta es una sanción muy diferente a la de Maduro, muy diferente a la de los Rodríguez Orejuela, que usted recuerda. Es una sanción muy específica y no la podemos comparar con las otras.
Pero ahí, digamos, las leyes colombianas están obligadas a ser vinculantes con el tema, con los listados de la OFAC. Es decir, en este momento los bancos colombianos que tienen servicios con Visa, con Mastercard, que obviamente tienen acciones en el mercado secundario americano, están obligadas a sacar de cualquier producto financiero al presidente particularmente y al ministro del Interior. Esa es una pregunta como para un preparatorio de derecho, pero la explicación más corta sería que no existe ningún tratado internacional que obligue a Colombia a cumplir con esa lista. Nosotros estamos obligados a cumplir con las listas de Naciones Unidas, las listas de terroristas de Naciones Unidas, y Colombia eso lo tiene en una ley, la ley 1121, eso es legal en Colombia y está ahí. Pero eso no quiere decir que no sea obligatorio, porque es que todo el sistema financiero internacional no solamente está unido por computadores, sino está unido por acuerdos, contratos, reglamentos. Entonces, para que el dinero se pueda mover, pues obviamente el Banco de Estados Unidos le obliga al Banco de Colombia a que cumpla con ciertas normas, y el Banco de Colombia le obliga a su vez a sus redes, a sus clientes importantes, que cumpla con ciertas normas. Entonces, es obligatorio por convenios, por temas, digamos, contractuales privados, pero no porque exista una convención así internacional que tengamos que cumplir con eso. Pero además, como podemos ver más adelante, las sanciones, en caso de no cumplir con esos preceptos de los Estados Unidos, pueden ser quedar en la misma lista. Ya. Oiga, ya hemos visto cómo se entra en la lista Clinton, pero ¿cómo se sale? Sí, pues uno realmente es importante hablar que para entrar a la lista Clinton no solamente es el secretario del Tesoro, sino él tiene que consultar con el fiscal general, con el director de Homeland Security y con el secretario de Justicia. Entonces, esta lista tiene 4 firmas muy fuertes. Entonces, esos señores no van a meter a una persona sin tener algo. Y para salir, hay un tema jurídico bien interesante, que ellos no meten en esa lista a ciudadanos o empresas americanas, porque no sería legal, es una lista para extranjeros. Y eso hace que defenderse ante las cortes es más difícil porque uno no es sujeto de derechos en los Estados Unidos. Entonces, las cortes en los Estados Unidos han sido, digamos, muy estrictas con OFAC y le han dicho que no solamente tiene que estar muy seguro antes de meter a una persona en la lista, sino que tiene que haber una ventanilla, un procedimiento para sacar a las personas. Y eso empieza, de 2 formas, o diciendo que se equivocaron, o diciendo, señores, es verdad lo que usted dijo, pero ya no es verdad. Yo ya me retiré de esa actividad, yo ya no tengo vínculos con el capo, yo ya no tengo vínculos con tal persona, y esas son, digamos, las 2 formas de salir rápido de esa lista. Y rápido estamos hablando de varios años. Ahora, doctor Lozano, aunque el gobierno de Estados Unidos, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha dicho que las decisiones que se han tomado van dirigidas exclusivamente al presidente Petro como persona, a su círculo familiar y al ministro Benedetti, para no afectar a Colombia, ¿en qué medida considera usted podría eventualmente afectar en las funciones del presidente esta decisión del gobierno de Estados Unidos de meterlo en la lista Clinton? Pues mire, yo creo que lo primero, y hay que ser muy precisos, la familia del presidente Petro no está en la lista. Están en la lista 2 personas cercanas, su esposa y un hijo, pero no la familia. Y he visto que muchas personas han dicho que es toda la familia, y no, es solamente 4 personas en esta lista por el momento. Pero, ¿cómo afecta al país? Claro que lo afecta. En este momento, son 22.000 entidades en Colombia que luchan contra el lavado de activos, contra la financiación del terrorismo, y amanecieron hoy histéricos viendo qué hacen con los contratos, qué hacen con cada relación, viendo si hay algo raro. Entonces esto genera un pánico y genera pues una zozobra, no solamente en las personas que están en la lista, sino en las personas que tienen vínculos con ellos. Y también pues eso se apunta, ¿no? Los grandes bancos internacionales y otros países tienen unas matrices de riesgo donde lo primero que dicen, bueno, ¿quién es el presidente? ¿Es democrático o no es democrático? ¿Está sancionado o no está sancionado? Y eso va sumando una cosa que se llama los scoring de riesgo. Y claro que sí, nuestro país está bajando en riesgo, y nuestro país pues ya no es visto de la misma forma. En este momento,
gravitan dos situaciones. La primera, la de Ecopetrol, y obviamente el presidente es el máximo responsable de Ecopetrol, recordemos el ADR en Estados Unidos, los negocios que tienen diferentes mercados. Y el otro, el tema de una u otra manera con Colpensiones. Estas dos digamos, entidades, instituciones colombianas pueden verse afectadas porque nunca había pasado este tema con el ministro del Interior y el presidente de la República? Pues mire, yo prefiero no comentar directamente sobre entidades por temas de posibles conflictos de interés que yo pueda tener, pero sí puedo hablar de las generalidades, y es que pues cada entidad tiene un manual y unas normas para lidiar con estos problemas. No es la primera vez que Colombia se enfrenta a esto. Y lo que tiene que hacer cada empresa es cumplir con el manual que tiene hoy, con el manual que está vigente hoy. Y en esos manuales hay temas muy importantes. Por ejemplo, todo el tema de la seguridad social. Pensemos en un seguro de vida. Si el presidente Petro tiene un seguro de vida, ese seguro de vida, por decisión de la Corte, sigue vigente. Eso no puede perder esos derechos. Su pensión. Entonces, el bloqueo no es un bloqueo absoluto, es un bloqueo que depende de cada entidad, de cada producto, y él sigue siendo consumidor financiero y sigue teniendo derechos constitucionales. Entonces, esto es un tema que las entidades tienen que aplicar uno a uno, respetando los derechos. Y en temas de pensiones, de salud y otras cosas, él no se va a ver afectado, ni las otras personas en la lista, ni las personas que estuvieron en la lista desde los Rodríguez. Ahora, señor Lozano, ¿qué pasa con las personas o las instituciones que mantengan relaciones comerciales con el presidente Gustavo Petro y los otros sancionados fuera de Estados Unidos? Claro, en Estados Unidos es clarísimo. Si una persona en Estados Unidos tiene vínculos con estas personas, tiene que abrir una cuenta en el Tesoro a nombre del Tesoro de OFAC y poner esos recursos ahí, quedan bloqueados. En Colombia no existe la muerte civil, en Colombia no existe la posibilidad de bloquear recursos sin una orden judicial, entonces no los pueden bloquear. Entonces empiezan ellos a mirar caso por caso, situación por situación, un desmonte gradual para no incurrir en riesgos, pero no es una cosa que opere de pleno derecho, automática, es un tema que tienen que hacerlo ellos caso por caso y con los criterios que llevan construyendo muchos años. Entonces hablemos más bien de un desmonte, no de un bloqueo. Sí, señor Lozano, hemos visto que la semana anterior la representante María Elvira Salazar publicó una parte del indictment del Pollo Carvajal, que a propósito su condena final se va a conocer este miércoles, en donde menciona que hubo una financiación del chavismo a la campaña del presidente Gustavo Petro. Eso, con esta decisión de incluir al presidente en la lista Clinton, ¿se acelera en Estados Unidos? ¿Va a haber un mayor interés desde la inteligencia y desde las autoridades americanas para entender si eso es verdad y qué pasó exactamente? Pues mire, la lista Clinton o los diferentes programas de OFAC, porque OFAC tiene muchos programas, desde los de Cuba hasta es utilizada de manera muy quirúrgica por los Estados Unidos. Y muchas veces lo utiliza sin existir un proceso judicial y por las mismas razones por las cuales lo hizo en los años 90, porque no había colaboración y confianza con los gobiernos de ese país. Entonces es como una medida accesoria cuando ellos no tienen forma de conseguir pruebas o de juzgar a una persona. Entonces vamos a ver si en este caso va a ser una medida paralela a otras medidas judiciales o una medida que se toma porque no hay pruebas y porque no hay un proceso judicial. Amanecerá y veremos. Creo que es muy importante lo que sucede esta semana. 7 de la mañana, 17 minutos. Muchas gracias al doctor Alberto Lozano, reconocido experto en estos asuntos, por acompañarnos esta mañana. Gracias. Muy buen día, muchas gracias. Son las 7 de la mañana, 17 minutos, profe. Sabe, doctor Juan, que el presidente Gustavo Petro, por supuesto, disfruta de una mensualidad, una que no sé cómo se pague en el gobierno, pero ese dinero va a una institución financiera, donde la institución financiera... Su salario como tal. Él no tiene, no tiene pensión, él no es que no tenga pensión, sino que tiene 65 años, ya debería estar pensionado porque es un tipo que ha trabajado toda la vida
pero no está activo en Colpensiones. ¿Por qué? Porque está activo en sus labores cotidianas. Él deriva su sustento, como lo ha dicho, de su salario como presidente de Colombia. Lo de la pensión seguramente está en stand-by. Cuando se retire en 9 meses de la presidencia, seguramente activará la pensión vitalicia y la pensión de Colpensiones, y obviamente pues se dedicará a otro, digamos, tendrá otros ingresos que pueden ser los que se afectan con esta sanción. A mí la verdad ni me va ni me viene por dónde le paguen al presidente Gustavo Petro. Qué rudo. No, y lo digo en serio, sino lo realmente grave que me parece a mí es la imagen internacional que tiene el país con un presidente metido en una lista en la que están los peores narcotraficantes, los peores terroristas, los peores delincuentes. Y ahí veo también una línea de discusión, Juan, que lo ha planteado la misma izquierda y los sectores cercanos al presidente Gustavo Petro. Y es que le están pidiendo al país que salga a respaldar al presidente Petro por los ataques que ha recibido del gobierno de Donald Trump. Yo creo que también es un tema, como el mismo presidente lo ha dicho, personal, como el de su esposa, que él habló que era un tema del corazón y que era un tema personal. Este es un tema personal del presidente Petro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, porque el ataque fue quirúrgico, fue dirigido a él como persona y no contra el país. 7 de la mañana, 19 minutos. Esta es la FM. ¿Quién ganó la consulta del pacto para Senado? ¿Quién es la nueva figura del pacto histórico en el Congreso de la República? En instantes.